Buenos días, mis amados, el Señor les bendiga. Nos disponemos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Dice de la siguiente manera: No os gloréis del día de mañana, lleva por título. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que, que más me agrada de este libro de Santiago es lo práctico que es, eh, la manera en que nos confronta. En los primeros capítulos nos dice cómo debemos vivir soportando las pruebas, cómo debemos tomar la palabra de Dios, ser hacedores y no solamente oidores. Nos amonesta acerca de la parcialidad, cómo debemos tratar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, no haciendo acepción de personas, no clasificándolo por el estatus social. Nos enseña que la fe sin obras es fe muerta. Nos enseña a cómo andar, a no vivir juzgando al hermano, a cómo controlar nuestra lengua. En fin, esta es una carta excelente, eh, que nos ayuda o que nos da la pauta para una manera de vivir conforme agrada al Señor. Pero también es una carta que nos confronta con nuestro pecado. Hoy día se da culto a la autosuficiencia. Se vende la siguiente mentalidad: el de ser tu propio Dios, el de ser tú un propio Superman, el de ser el amo y el Señor absoluto de tu vida y de tu tiempo. Un pensamiento similar se veía en aquellos días cuando el escritor de Santiago decía: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Hace referencia a que en esos tiempos vivían comerciantes que planificaban sin tener en cuenta a Dios. Miren que dice que viviremos allí, residiremos allí un año. O sea que tenían planes, ¿sí? Y traficaremos allí. Iban a comprar casas, iban a estar haciendo toda clase de negocios para progresar. Y el escritor de la carta a Santiago nos dice que es mucho probable que los hermanos de la iglesia en ese entonces también tuvieran esa misma mentalidad. Pero, ¿cuál es el problema con eso? ¿Es malo planificar nuestro futuro? ¿Es malo? La respuesta es no, no es malo. Sería tonto no hacerlo. Todo el mundo planea el futuro. Todos nosotros nos planeamos, nos proyectamos una meta, ¿verdad? Un propósito. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que está mal? El problema de planear nuestro futuro es hacerlo sin tener en cuenta muchas cosas en nuestra vida, ¿sí? Para planes futuros debemos tener siempre presente esto. El escritor de la carta a Santiago nos hace ver que tenemos que tener presente tres aspectos. El primero de ellos es tener una clara perspectiva de la realidad de la vida. En el versículo 14 nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Será que no somos conscientes de que no conocemos el mañana? La pregunta es obvia, puede parecer tonta,
porque el ser humano, sabe que no conoce el día de mañana, pero muy a pesar de eso, no tiene en cuenta eso. Hace sus planes como si supiera el día de mañana, o sea, se creen dueños del mañana. A lo cual Santiago nos recuerda, ustedes, nosotros, no somos dueños del mañana. Ustedes no son los dioses, ustedes no son los supermanos, ustedes no conocen el día de mañana. En el libro de Proverbios, el capítulo 27, el versículo 1, nos dice de la siguiente manera: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. A veces nos confiamos que sabemos el día de mañana y resulta que no. Nos confiamos, entonces gastamos el presupuesto sabiendo de que esperamos el pago el 15 y el otro pago el 30. O disponemos del dinero porque sabemos que nos va a llegar el dinero de la pensión o de esto o aquello, pero nada es seguro. Solamente Dios conoce el mañana, nosotros no. Ahora bien, el problema no es solo ocuparnos de las riquezas, ¿sí? El problema es que a veces nos ocupamos más del cuerpo que de nuestra alma. En Lucas, en el, en el capítulo 12, ¿sí? Versículo 13 al 21, se nos narra la historia de un rico insensato, de alguien que tenía unos buenos productos, unas buenas cosechas, era rico, pero no le bastó con ser rico, sino que dijo, voy a derribar los almacenes, las bodegas donde tengo mis alimentos y voy a hacerlas más grandes para ahí atesorar y no tener que trabajar en mi futuro. ¿Ya? Planeó sin tener en cuenta a Dios. Y Dios le dice, insensato, necio, hoy vienen por tu alma. La pregunta es, ¿para qué el trabajo? ¿Para qué almacenó? ¿A quién le iba a quedar eso? Solamente tenemos que planear nuestro futuro, pero teniendo en cuenta al Señor, que es el que nos guía, que es el que sabe y él conoce nuestro futuro. Entonces, para nuestro futuro, debemos tener primeramente una perspectiva clara acerca de la realidad. Pero también tenemos el segundo punto. Debemos tener claro una clara o una perspectiva clara acerca de nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? Ya sabemos que no conocemos el mañana, pero ¿qué somos nosotros? En el pasaje que leímos en Santiago, en el versículo 14, se nos dice que nuestra vida es como la neblina. ¿La neblina qué es? Algo frágil, algo débil, ¿verdad? eh, Algo que es somero, que es pasajero, ¿sí? Pero también nos dice que nuestra vida, aparte de que es frágil, es de poca, es de corta duración. Es así como un suspiro, así. ¿Qué demoró? Nada. Así es nuestra vida, como la neblina, que en un momento sale, pero luego desaparece. Ese es el testimonio que da toda la Biblia acerca de nuestra vida, que es como la neblina, algo pasajero. En el libro de Job 7:7 nos dice, acuérdate de mi vida que es un soplo. ¿Qué es un soplo? Algo que demora nada. Vemos que hoy en día, ¿qué se necesita para morirse? Simplemente estar vivo. Vemos cómo mueren ancianos, cómo mueren jóvenes, cómo mueren adultos, cómo mueren niños, cómo mueren bebés. ¿Necesitan estar enfermos para morirse? No. En, en las noticias vimos hace pocos días acerca de Kobe Bryant, un jugador de baloncesto que tenía toda la juventud por encima y se murió con su hijita en un accidente aéreo. Iba en el helicóptero y el helicóptero se estrelló. No sabía que iba a morir ese día, pero le tocó, porque la vida del hombre es como la neblina. ¿Y quién la conoce? ¿Nosotros sabemos cuándo vamos a morir? No, únicamente Dios sabe cuándo nos toca ese día. Entonces, por esa razón no debemos planear nuestro futuro sin tener en cuenta, uno, que no conocemos nuestro mañana y dos, que no conocemos si vamos a vivir.
no tenemos una idea clara de la vida que vamos a llevar, así que tenemos que tener en cuenta esos dos principios antes de disponernos a planear nuestro futuro. Pero debemos recordar que el tiempo que vivimos aquí es preparatorio para el tiempo que gozaremos allá en la eternidad con el Señor. Entonces, para nosotros, ojo, debemos tener en cuenta primero una perspectiva clara acerca de nuestra realidad, una perspectiva clara acerca de nuestra vida. Y no sabemos cuándo morir, así que el tiempo de la salvación es hoy. Tú que me escuchas, debes tener esto claro, tú no sabes tu mañana. Hoy en día estamos preocupados por el COVID-19 y resulta que va a haber gente que va a morir sin necesidad de tener el COVID-19 porque no conoce su mañana. Puede morir de cualquier enfermedad, de un paro respiratorio, ¿ya? O un infarto fulminante y dejó de existir. No somos los dueños de la vida, el dueño de la vida es Dios y Él decide cuándo y dónde llevarnos. De esta manera, para planear nuestro futuro debemos tener en cuenta una perspectiva clara acerca de la realidad. También tenemos que tener en cuenta una perspectiva clara acerca de mi vida, pero también tenemos que tener una perspectiva clara acerca de Dios. El escritor de esta carta nos lleva a reflexionar y nos inquieta o nos insta a que primero tengamos en cuenta a Dios en todo lo que vayamos a hacer. Para todo tengamos en cuenta a Dios. En este pasaje se nos dicen dos cosas acerca de Dios. Dice, una, Él es amo y Señor de nuestra vida. Él conoce nuestra vida, cada respirar. Sí, sabemos. Él sabe cuánto tiempo vamos a demorar, pero también sabe cuál va a ser el momento de nuestra partida. Nosotros no, Él sí, Él lo conoce todo. Por eso debemos tener un corazón agradecido, por eso debemos darle gracias, porque nos da un día más de vida, un día más en que podamos respirar. Cada suspiro que tengamos, tenemos que darle gracias a Dios por el favor, por la misericordia que ha tenido para con nosotros. Todo depende, ese agradecimiento es de un corazón agradecido. ¿Qué tan agradecido estás tú hoy en día con el Señor? En segundo lugar, Dios determina lo que hacemos. ¿Sí? Dios tiene el control de todo. El versículo 15 nos dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios conoce los planes del corazón del hombre. Nosotros a veces actuamos sin pedir la voluntad del Señor. Entonces nuestros planes futuros se arruinan porque viajamos o nos proyectamos a viajar en tal fecha y el Señor nos desbarata los planes. Porque Él conoce nuestro futuro, porque Él es dueño y Señor absoluto de nuestra vida. Porque Él sabe qué cosas nos benefician y qué cosas no. En Proverbios 16:1 nos dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre propone, pero Dios dispone. Por eso, si esto es así, entonces no vale la pena planear sin Dios. ¿Sí? No vale la pena proyectarnos sin Dios. Es absurdo hacer planes sin tener presente a Dios, que es el que conoce nuestro mañana, que es el que conoce nuestra vida y que es el soberano. Nosotros tenemos que estar seguros de que contamos siempre con Dios, porque lo tenemos a pesar de que está de nuestro lado. Él es un Dios soberano, pero también es un Padre amante. Y termino esta reflexión, o el quien escribe la carta de Santiago termina diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es simplemente saber la verdad, no es simplemente conocer la verdad. Nosotros sabemos que no sabemos el mañana. Conocemos que Dios es el único que tiene el poder y la autoridad sobre nosotros. Y es bueno saberlo, pero también pongámoslo por obra,
O sea, invitémosle a Dios en nuestros planes, incluyamos a Dios en nuestros planes, porque aquel que sabe que su futuro depende de Dios, pero planea en la carne, sin tener en cuenta a Dios, el dador de la vida, el dador de todo, ¿sí? Él sabe que Dios es el dueño de su vida y el dueño de su futuro, pero cuando va a planear, cuando se va a proyectar hacia su futuro, lo aísla. Entonces está conociendo una verdad, pero no la está aplicando. Y la carta, termina diciendo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado eso por pecado. Entonces el Señor nos ayude a vivir una vida donde lo podamos incluir a Él en nuestros planes, que nuestros planes sean dirigidos por el Dios soberano y Padre amoroso que tenemos en nuestra vida. Mis amados, el Señor les bendiga grandemente.